para que ustedes... Bueno, entonces, el problema de Montgomery, que es el 8.4, no tomé toda la información, porque la información son 20 subgrupos o 20 periodos, tomé parte de la información, 10 periodos. El ejercicio 8.4 del libro de Montgomery dice lo siguiente. Se utiliza una máquina para llenar latas con aditivo para el aceite del motor. Se selecciona una lata de muestra cada hora y se obtiene el peso. Puesto que el proceso de llenado es automatizado, posee una variabilidad estable. Una larga experiencia indica que sigma es igual a 0.05 onzas. En la tabla son presentadas las mediciones en 10 horas de operación. Entonces, cuando ustedes le dicen que es una variabilidad estable, se refiere a que es una variabilidad muy pequeña. La estabilidad implica varianza o variabilidad mínima. Entonces, aquí es claro que cuando hay variabilidad mínima, y sobre todo cuando se tiene ya los parámetros del proceso, se debe aplicar a cartas de control en fase 2. Y les había comentado en secciones anteriores que las cartas recomendadas en fase 2 es la carta CUSUM y la carta EUMA. Hoy vamos a trabajar la carta EUMA. Además del parámetro de la desviación que ya es conocido, que es 0.05, también es conocido el valor objetivo, o sea, el valor del promedio. Aquí nos dan el valor de 8.02 onzas. Y nos dice que utilicemos para hacer el monitoreo en línea la carta EUMA con lambda igual a 0.2, recuerde que es la ponderación o el peso, y L es igual a 3. L, recuerden, referente al intervalo de confianza, 3 garantiza la confiabilidad del 99.73%. Y una pregunta adicional dice, estime el intervalo de la tolerancia, determine la capacidad de esta característica de calidad y el desempeño con los datos en líneas. La parte de estimación del intervalo de tolerancia, yo les había indicado cómo hacerlo, ¿no? Aquí vamos directamente a lo que es la capacidad y al desempeño. Recuerden que es una tabla que yo les prometí que les iba a subir al Zipdic, que es una tabla donde se determina el valor de K de ese intervalo de tolerancia. Básicamente, esa es la pregunta, este problema. El ejercicio en Montgomery nada más se limita a la primera pregunta. Yo adicioné las siguientes preguntas para poder tener un ejercicio completo. Lo primero que se debe hacer es hallar el estadístico EUMA. El estadístico EUMA es el estadístico que ustedes ven en la última columna, en la parte superior, la que estoy señalando, que dice ZI es igual a 0.2, que es lambda, ya está establecido el valor de lambda, por la variable presente, observada en ese momento, más 1 menos lambda, o sea, 1 menos 0.2, por el estadístico de control anterior. Como no se tiene estadístico de control anterior, entonces sería Z sub 0, que sería el valor de arranque. Y aquí sí, el valor de arranque es el promedio del proceso, que sería 8.02. Recuerden que ese promedio del proceso es dado en el ejercicio. Aquí lo tienen, el 8.2. En la parte inferior está indicando el valor objetivo. Recuerden que se da el valor objetivo y la desviación. Por lo tanto, estamos en fase 2, ¿no? Control en línea, que es la utilidad de las cartas EUMA y la carta CUSUM. Hoy estamos en la carta EUMA.
Bueno, como ya se tiene claro cuál es el estadístico de control o cómo hallar el estadístico de control, recuerda que el estadístico de control es el punto que voy a presentar en la carta. Entonces vamos a calcular el primer estadístico de control. Ya sabemos que el valor de arranque es 8.02. Veamos el primer estadístico de control. Dice Z1 es igual a 0.2, que es lambda, Profe, por 8, ¿sí? disculpe. Ese 0.2 de la ecuación es constante El, o el valor hace de lambda, referencia a la... el Ah, lambda, ok. sí, 0.2. Pudo haber sido 0.3 o pudo haber sido 0.1, que son los valores que habitualmente se toman. Sí, pero es 0.2. Repito, pudo ser cualquier valor entre 0 y 1, pero habitualmente se toma 0.1, 0.2 o 0.3. Bueno, entonces, el primer valor, como les decía, es 0.2, que es el valor de lambda que está establecido para este ejercicio, por la observación presente. ¿Cuál es la observación presente? XY, en este caso el primer periodo, 8, más, abro paréntesis, 1 menos 0.2 por la observación pasada, pero como no existe observación pasada, entonces se coloca valor de arranque. Y el valor de arranque, Z sub 0 es 802. Y ya tenemos el primer estadístico de control EUMA, 8.016. Vamos ahora al segundo estadístico EUMA. Ya tenemos el primero, ¿no? 8.016. El segundo estadístico EUMA. Seguimos con la misma formulación, ¿no? Z2, en este caso sería el Z2, 0.2 por lambda, por 8.01, que es el valor presente, 8.01, más 1 menos 0.2, o sea, 1 menos lambda, por 8.016. Y este 8.016, que es el primer valor del estadístico EUMA. Primer estadístico de control EUMA, 8.016. Entonces, eso nos da un valor de segundo estadístico EUMA de 8.0148, que nos permite hallar el tercer estadístico EUMA. Y observen aquí dónde está ubicado el segundo estadístico EUMA para poder calcular el tercero. Y se prosigue de esa misma manera para todos los valores presentes o observaciones en línea. Se calcula su estadístico de control. Y repito, el estadístico de control, que es el que estamos calculando, es el que se presenta en la carta. Des en cuenta que se observa que hay variaciones, ¿no? En el estadístico de control, ¿no? No es como el caso CUSUM que vimos en el ejemplo pasado, donde hubo un incremento sustancial y había una tendencia eh, en cuanto al crecimiento del promedio. Aquí se pueden observar que hay unas variaciones. Entonces, estos estadísticos de control, como les decía, se presenta en la carta. Ahora, como es una carta de control, recuérdense que hay unos límites de control. ¿Cómo se calculan los límites de control? Aquí les presento nuevamente las fórmulas aplicadas para los límites de control EUMA. Obsérvese que dice mi sub 0 más L, pero recuerden que L aquí le da un valor de 3, que es lo que habitualmente se utiliza, ¿no? L igual a 3 y lambda igual a 0.2, eso es lo que habitualmente se utiliza en EUMA. Lambda, que es 0.2, 2 menos lambda, 1 menos, entre paréntesis, 1 menos lambda a la 2 por T. T es el periodo. ¿A qué se refiere el periodo? A esta primera columna. Periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, hasta periodo 10. Estamos haciendo un monitoreo hasta el periodo 10. Eso significa que te toma el valor de 1, de 2, de 3 hasta 10. ¿Y qué implica esto? Que habría que hacer un límite de control para cada uno de los periodos. Es decir, para ser más preciso, habría que hacer un límite de control superior e inferior para el primer periodo. Un límite de control superior e inferior para el segundo periodo.
sea, que cada periodo tendrá su propio sus propios límites de control. Por ejemplo, para el primer periodo, para dar un ejemplo del primer periodo, reemplacemos los parámetros que es conocido. ¿Cuáles son los parámetros conocidos? Primero el mío, ¿no? 8.02 más L, que es 3. Ya sabemos que lambda es 0.2. Donde vaya lambda, colocamos 0.2. Y sigma, la desviación estándar, es conocida 0.05. Recuérdense, estamos en fase 2. Entonces, para poder calcular este límite de control superior y igualmente el inferior, necesito el pedido, que es la variable, en este caso, representada por la letra T. Y si voy a tomar el primer periodo, entonces T es reemplazado por 1. Si voy a tomar el segundo periodo, T es reemplazado por 2 y así sucesivamente. Veamos cómo hacerlo. Aquí para el primer periodo y el segundo. Entonces, obsérvese que se está dando las mismas fórmulas de los límites de control que acabamos de presentar y simplemente donde vaya T colocamos 1. Resolvemos 8.02 más 3 veces la raíz de esta medida de variabilidad de EUMA. Todo esto es una medida de variabilidad del EUMA. Esta es la desviación estándar del EUMA. Todo lo que está en la raíz. Desviación estándar del EUMA. Bueno, lo que está en la raíz multiplicado por sigma, ¿no? Queda como resultado 8.04, el límite superior. Ya es conocido el límite central como 8.02 y el límite inferior, resolviendo nuevamente para el periodo 1, 7.99.1. Estos son los límites de control para el periodo 1. Ahora vamos para el periodo 2, o sea, donde vaya T, se toma y se coloca, se ubica el valor 2. Resolvemos el mismo procedimiento anterior. Para el límite de control superior, 8.02 más 3 veces la desviación EUMA, obviamente multiplicado por 0.05, la desviación EUMA es toda la raíz multiplicado por sigma, ¿no? Todo esto se llama desviación EUMA. Eso da un valor de 8.058 y el mismo procedimiento para el límite de control inferior, 7.961. Esto lo hacemos manualmente. ¿Qué observan en los límites de control? Observen que para el primer periodo dio 804, para el segundo 8058. O eso significa que el límite de control superior va incrementándose. Y observen el límite de control inferior, 7.991. Y aquí es 7.961. Va disminuyendo. Pero en términos generales, lo que realmente se está haciendo, a medida que aumenta el periodo, se amplían los intervalos. O el intervalo se amplía. Se hace más extenso el intervalo. ¿Tendríamos que hacerlo para todos? Sí. Si utilizamos la fórmula establecida para la carta EUMA, pero afortunadamente se aplica una fórmula que se conoce como asintótica, o sea, una fórmula que te genera un límite de control constante para todos los periodos, pero es un límite de control aproximado, ¿no? Es aproximado simplemente a manera de facilitar la evaluación de los límites y no tener límites variables. Se utiliza esta fórmula asintótica que vamos a observar ahora, con el propósito, repito, de simplificar y de tener un solo límite de control. Aquí tendríamos que hallar límite de control para cada uno de los periodos, pero la idea es tener un solo límite, uno que sea muy simple de calcular, por eso que es conocido como límite asintótico. Veamos cómo hacerlo. Este es el límite asintótico. Es la misma raíz, ¿no? Para que ustedes se den cuenta que es la misma raíz multiplicada por sigma y L es igual a 3, ¿no? Para el caso que estamos manejando. Entonces sería 8.02, que sería el valor objetivo, más 3, que es L, raíz de lambda, que es 0.2, sobre 2 menos 0.2, multiplicado por la desviación estándar, ya conocida también, 0.05. Eso da un valor de 8.07. Ya es un límite superior constante para todos los periodos. E igual procedimiento para el límite de control inferior,
7.97 constante. Miren, la diferencia está en este término, que ustedes observan que está en corchete. Este término es lo que difiere, ¿no? Aquí, cuando se trabaja con un límite asintótico, no aparece el periodo. Ya teniendo los límites de control, o sea, es tomar una hoja milimetrada, cualesquiera hoja en blanco y trazar los límites de control para 8.07, el límite superior, 8.02 el límite central y 7.97 el límite inferior. ¿Y qué se va a presentar en esa gráfica si lo hacemos manualmente? Los puntos que en este caso están representados por los estadísticos de control. ¿Y cuáles son los estadísticos de control? Lo que acabamos de calcular en la tabla, estos valores. 8.016, 8.014, 8.0158, 8.014 y así hasta el último, que es 8.029. Ese es el estadístico de control EUMA. Ese es el que se debe presentar en los límites que acabamos de evaluar. Límites, recuerden, asintóticos, son aproximados. Si ustedes realizan esa gráfica, le va a generar en R este comportamiento. Miren que R inmediatamente calcula no el asintótico, él inmediatamente calcula los valores reales de los límites de control. Ahora, a medida que aumenta el periodo, esos límites se van haciendo constantes, que es lo que pretende hacer el límite de control asintótico, tener unos límites constantes. Pero, mire, desde el periodo inicial 1, empieza el límite de control a ampliarse, como les dije ya anteriormente. Ese es el comportamiento exponencial que tiene la carta. Por eso su denominación, ¿no? Promedio móvil ponderado exponencialmente. Ponderado por el lambda y exponencialmente por el comportamiento de los límites. Y como les decía también en secciones anteriores, esta carta de control es aplicada para variaciones pequeñas. La importancia de esta carta, que también es una carta que no es tan sensible como la carta Chugar para observaciones individuales con respecto a la prueba de normalidad. La prueba, cuando se hace carta de control de Chugar para rango móvil, es necesario aplicar la prueba de normalidad, pero esta carta afortunadamente no es sensible a ese supuesto. Es decir, se puede utilizar la carta EUMA, porque es muy robusta para la no normalidad. Una carta bastante robusta para la no normalidad. Bueno, vamos ahora a asumir, mira que ya hicimos la carta de control y los límites de control 8.07 y 7.97. Pero vamos a asumir ahora que vamos a hacer un monitoreo en cuanto a la capacidad del proceso. Para ello necesitamos los límites de especificación, no los límites de control, los de especificación. Estos son los límites de control. Entonces, hacer para el monitor, estos límites de control, recuerde que nos está permitiendo es hacer un monitoreo y determinar si el proceso está bajo control o fuera de control. Parece ser que está bajo control, salvo, eso sí es claro, por ejemplo, en los primeros periodos, ustedes pueden observar que hubo un decremento del, del promedio, ¿no? Hay un comportamiento del promedio. Y hay que realizar una cierta investigación, pero posteriormente parece ser que el proceso se mantuvo en control. Hay aquí, en otras, si fuésemos muy estrictos como tal, eh, si estamos hablando en términos generales, si fuésemos, repito, muy estrictos, estuviese como un estado fuera de control en el sentido de que hay un cambio de nivel. Obsérvese que este es el comportamiento, como les decía anteriormente, en un estado que no es deseado porque hubo un decremento del promedio y aquí de repentinamente, eso se llama cambio de nivel, repentinamente se incrementó el promedio. Es como cuando en un proceso se toma una acción repentina de una característica de calidad, cuando es conocido de pronto que esa característica de calidad tiene un inconveniente y se hace una acción repentina o rápida
Y este es el comportamiento de ese tipo de procesos, cuando se hacen, repito, intervenciones repentinas en el proceso. Bueno, les decía que ahora vamos a asumir que hay unas especificaciones que la lata debe tener en cuanto a su peso. Se dice que el peso debe estar como límite de especificación superior 8.08 y como límite de especificación inferior 7.96. Especificación, repito. Estos son límites de especificación. Bueno, ¿con qué propósito? Con el propósito de capacidad. Recuerdo, cuando uno tiene los límites de especificación, permite obtener la capacidad del proceso. Antes de obtener esa capacidad, vamos a recordar lo que es la carta Chuja para observaciones individuales. Cuando uno hace esta carta, lo conveniente es aplicar la prueba de normalidad de las observaciones seleccionadas, ¿no? Tendríamos que aplicar la prueba de normalidad con el propósito, con el propósito de saber si se rechaza o no ese supuesto. Recuerden la prueba que repasamos de Kolmogorov-Smirnov, se podría hacer, o la prueba de Shapiro-Wilk, o la prueba de Anderson, que es otras pruebas de normalidad. La que desarrollamos en clase es la prueba de Shapiro, de Kolmogorov-Smirnov, perdón. Vamos a calcular para estos datos nuevos el promedio y la desviación, que la vamos a utilizar posteriormente, ¿no? Ese promedio y esa desviación lo vamos a utilizar posteriormente. Pero recuerden que esto estamos en fase 2, ¿no? Ahora, ¿qué necesitamos? Si estamos aplicando la carta Chujar de observaciones individuales, ¿qué necesitamos? Calcular los límites de control estándar para esta carta y presentar las observaciones en la carta de promedio. Recuerden que se trata de observaciones individuales. Hay una sola observación por subgrupo. Entonces, como existe una sola observación por subgrupo, la observación es un estadístico de control. Pero en cuanto a la medida de variabilidad se debe realizar, recuerden, lo que le llaman rango móvil, porque con una sola observación en cada subgrupo no se puede evaluar una medida de variabilidad, no se puede evaluar un rango, no se puede evaluar una desviación, porque existe una sola observación. Por lo tanto, se debe utilizar una metodología, un procedimiento que te permita por lo menos evaluar una medida de variabilidad. ¿Cuál es ese método? Que es el famoso rango móvil, como les decía hace un momento. Se toma la observación inicial, que en este caso el primer periodo es 8.0, y se le resta el periodo siguiente, 8.01, que sería el segundo periodo. Eso da un rango, esa diferencia genera un rango, que sería el primer rango móvil, 0.01. Recuérdese que el primer periodo no tiene rango móvil. El que tiene rango móvil es el segundo periodo. De esa misma manera se utilizan o se determinan los demás rangos, ¿no? Para el periodo 3, el rango móvil es 8.01, que es la observación del periodo 2, menos 8.02, que es la observación del periodo 3. Recuerden que este es valor absoluto, ¿no? Porque es un rango. Recuerden que el rango es un valor máximo menos un valor mínimo. Entonces, como es un valor máximo menos un valor mínimo, por lo tanto, es un valor positivo. Siempre es un valor positivo. Bueno, ya teniendo el rango para cada una de los periodos, ya podemos construir la carta de Chujar para observaciones individuales. Entonces, la carta Chujar para observaciones individuales en fase 2 necesita unos límites de control. Entonces veamos cómo hallamos esos límites de control. Entonces aquí se tiene la propuesta de Vargas para el límite de control superior e inferior del rango móvil, de la medida de variabilidad que sería el rango móvil, es de 2 sigma y de 1 sigma para el límite inferior. Parte de 2 sigma para el límite superior
y D1 sigma para el límite inferior. El límite central es D2 minúscula sigma. Recuérdese que este 2 que está entre paréntesis se refiere a que este D2 mayúscula o el D2 minúscula o el D1 mayúscula deben ser determinados cuando el tamaño del subgrupo sea 2, a pesar de que existe una sola observación por subgrupo, ¿no? Pero en el momento en que tú estableciste el rango móvil, estás tomando dos observaciones. Entonces, basado en esas dos observaciones como tamaño, uno localiza el valor de D2 mayúscula, que sería 3.686, multiplicado por sigma, que es 0.05. Repito, este 2 que aparece entre paréntesis no es que deben multiplicar por 2, sino está referenciado a que deben tomar el valor de D2 mayúscula basado en un tamaño de subgrupo de 2. Lo propio se hace para D2 minúscula. Se busca en la tabla de constantes para ese D2 minúscula que da 1.128. Ya sabemos que el valor de sigma es 0.05, por lo tanto 0.056 será el límite central de esta carta. Y es claro que el límite de control inferior es 0 porque el D1 es 0. Ya tenemos los límites de control para la medida de variabilidad y se puede realizar también y se puede calcular obviamente los límites de control para la medida de localización, que es el promedio, que se utiliza en fase 2, el concepto claro de lo que es un límite de control, que es μ más 3 veces la desviación. Como ya se tiene la desviación y ya se tiene el valor de μ, simplemente reemplazamos. μ es 8.02 y sigma es 0.05, la desviación. Eso da un límite de control superior de 8.17 para el límite superior y 7.87 para el límite inferior. El límite central es 8.02. Aquí hay un pequeño error. 8.02. Esta es la carta Chuhar en R. Vean que el comportamiento que nos dice la carta Chuhar es un comportamiento aleatorio. Estamos hablando del peso de las latas, ¿no? Comportamiento aleatorio. Dice que si aplicamos la carta Chuhar con respecto a lo que establecimos en la carta EUMA, la carta EUMA sí detectó como una especie de cambio de nivel, como yo les había comentado hace un momento. Chuhar, a pesar de que se ve o se nota levemente ese cambio de nivel, no es tan apreciable como se tiene en la carta EUMA. Bueno, ya teniendo y explicando las cartas de control EUMA y Chuhar, vamos a desarrollar los siguientes ítems que se refiere a la capacidad del proceso. Recuérdese que ya se tienen los límites de especificación, 8.08 para el límite de especificación superior y 7.96 para el límite de especificación inferior. Y les recuerdo cómo se calcula el índice de capacidad. Esta fórmula que aparece, el stack graphic lo toma como índice de capacidad a corto plazo, recuérdese eso, a corto plazo, según el stack graphic, ¿no? Pero este es el índice de capacidad clásico, donde están los parámetros estimados en fase 1. Entonces, este indicador de capacidad clásico, repito que en esta gráfica aparece como corto plazo a corto plazo, nos dice que este proceso, recuérdese que el límite de especificación superior es 8.08 y el límite de especificación inferior es 7.96, nos dice que este proceso, y para ser preciso, esta característica calidad, que es el peso de la lata, tiene un indicador de 0.40, un índice de 0.40, que es un indicador muy bajo, y ello implica que el proceso en cuanto a la característica de calidad se refiere al peso de la lata, hay productos no conformes. ¿Eso qué significa? Que el proceso eh, suele fabricar latas por encima y por debajo por encima de la especificación superior y por debajo de la especificación inferior. Hay productos no conformes. ¿En qué porcentaje? Veamos el desplazamiento de ese proceso. El desplazamiento, la medición del desplazamiento del proceso lo indica el CPK.
El CPK me está indicando, me está diciendo, en este caso, que está completamente centrado. ¿Por qué? Porque el CPU y el CPL, aplicando la fórmula, recuerden que el CPU es el límite de especificación superior menos el promedio mío sobre 3 veces la desviación. El CPL es el promedio menos el límite de especificación inferior sobre 3 veces la desviación. Me está indicando que generaron valores iguales, CPU y CPL. Eso significa que está completamente centrado. O sea que la cantidad en términos de medidas de probabilidad, ¿no? El porcentaje por encima del límite de especificación superior es el mismo porcentaje por debajo del límite de especificación inferior. Profesor, Ya, una pregunta. el solo hecho de que esté centrado, dígame. En este caso, o sea, la capacidad sería 0.4. Así sería la 0,4, interpretación. correcto. Es correcto, la capacidad es 0,4. Y aquí te está midiendo el desplazamiento, ¿no? Hacia dónde, pero está centrado completamente. Pero recuerden que si existiera un número diferente a este, tendría que ser siempre menor que 0.4. Ya el 0.4, de hecho, te dice que hay producto no conforme. Ahora lo que quieres saber es hacia dónde está desplazado, ¿no? Pero jamás el CPK debe ser mayor que el CP. Bueno, ya tenemos esa situación. Ahora les voy a regresar a lo que habíamos visto en la sesión anterior, precisamente hablando de este índice de capacidad. Bueno, pero ya es claro que este índice de capacidad clásico está trabajando con los parámetros, ¿no? Entonces, esa es la capacidad del proceso. Es como si me dijera, mire, yo tengo estos parámetros, mi capacidad actual del proceso es 0.4. Ahora, si yo realizo acciones de mejoramiento, obviamente el sentido es aumentar este indicador de capacidad. Entonces, algunos autores a esas acciones de mejoramiento se le evalúa una vez, obviamente, realizadas las acciones de mejoramiento, se le evalúa el índice de capacidad, pero generalmente ese índice de capacidad no se le llama índice de capacidad como tal, sino desempeño, para poder diferenciar un indicador con respecto al otro, pero ambos son índices de capacidad, ¿no? El índice de capacidad propiamente dicho que trabaja con los parámetros y el desempeño que es un índice de capacidad, pero no trabaja con los parámetros, sino con los estadísticos de los datos que están en línea, que se están sometidos a control. Entonces, veamos, bueno, antes de llegar a los datos de desempeño, quiero mostrarle otra forma de evaluar el indicador de capacidad para recordar, ¿no? Para recordar las temáticas. Recuerden que esta fórmula se basa en la probabilidad de cumplimiento de las especificaciones. Entonces aquí se tiene la medida de probabilidad de cumplimiento, el producto, que en este caso es el peso de la lata, esté entre 7.96 y 8.08. Se determina esta medida de probabilidad, que recuérdese que la medida de probabilidad de un intervalo es la función acumulada del límite superior menos la función acumulada del límite inferior. Estandarizamos si queremos utilizar las tablas de la distribución normal estándar. Calculamos un Z para el límite superior de especificación y un Z para el límite de especificación inferior. Recuérdese la estandarización, ¿no? Se toma el límite de especificación superior, se le resta el promedio y se divide entre sigma. Igualmente se toma el límite de especificación inferior, se le resta el promedio y se divide entre sigma para poder obtener los valores de la estandarización, tanto para el límite superior como para el límite inferior. Eso da 1.20 y menos 1.20. Uno va a la tabla de la distribución normal estándar, para 1.20 da 0.8849 y para menos 1.20, 0.1150. ¿Cuál es la probabilidad de cumplimiento? 0.7699. Aquí hay un cero de más. 0.7699. Ya teniendo este valor de 0.7699, ustedes van a encontrar qué valor de Z genera esta medida de probabilidad. Recuerden que esta es una medida de probabilidad, 0.7699. Entonces, uno va a la tabla o al Excel y le dice a Excel, encuentre el valor de Z que tenga esta medida de probabilidad. Por eso ustedes observan phi a la menos 1. Profesor, ¿en qué tabla se mira eso? En la tabla de la distribución normal. ¿Qué vas a hacer ahora? En la misma, Sí, sí, ¿qué vas a hacer la ahora? estándar. En la estándar. ¿Qué vas a hacer? Para explicarte, ¿qué vas a hacer en la tabla? Tú vas a ir dentro de la tabla, no fuera. Fuera de la tabla están los valores de Z.
dentro de la tabla y vas a buscar la probabilidad que diga 0.76. Cuando encuentres esa probabilidad que diga 0.76 dentro de la tabla, tú dices, ¿qué valor de Z? Ahora sí te vas afuera y encuentras qué valor de Z tiene esa medida de probabilidad. ¿Sí? Es como si, es un procedimiento invertido a lo que normalmente hacemos. ¿Qué hacemos aquí? Miren, cuando encontramos el valor de Z, ¿qué hacemos? Vamos y buscamos en la parte externa de la tabla el valor de Z 1.20. Cruzamos la unidad y la décima. Recuerden que la unidad está en la columna izquierda de la tabla y las décimas están en la parte superior. Cruzamos y generamos y obtenemos la probabilidad 0.8849 para el caso de Z 1.20. Ahora vas a hacer lo contrario. Ahora no te van a dar el valor de Z para hallar una probabilidad. Te van a dar la probabilidad que es 0.7699 para hallar el valor de Z. Es lo contrario ahora. Entonces, por eso se llama inversa de la distribución normal estándar. Entonces, para esta medida de probabilidad que dio 0.7699, el valor de Z es 0.73. Este es un valor de Z. Ya teniendo ese valor de Z, aplica la fórmula de índice de capacidad de medida de probabilidad. ¿Qué dice la fórmula? Tome el valor de Z que encontraste, 0.7285, y divídalo entre 3. Y eso te genera el indicador de capacidad, 0.246. Miren cuánto dio el indicador de capacidad y miren el procedimiento tradicional que generó 0.4 y mediante medida de probabilidad es 0.24. O sea, este es más conservador, ¿no? Mucho más estricto para el cumplimiento. Entonces, ambos te están indicando que no cumples, pero este indicador de medida de probabilidad es mucho más conservador, es mucho más exigente. Profe, disculpe, y si se diera el caso de que uno diera mayor y uno, o sea, uno con uno sí cumpliera y el otro no, ¿a cuál le Bueno, deberíamos si hacer caso? pasa eso es porque el que no cumple puede estar cercano a uno. ¿Sí? Ese es lo único. Que esté muy cercano a uno y no cumple y el otro procedimiento te diga sí cumple y sobrepase el uno. Esa es la única forma en que se puede dar, pero que diametralmente en el caso univariado, ¿no? Que el caso multivariado es diferente. Eso lo vamos a ver posteriormente. En el caso univariado son muy, no es que sean iguales, son muy similares. Las diferencias no son tan sustanciales, pero puede pasar eso, ¿no? Que un indicador te diga 1.1 y el otro te diga 0.95. ¿Sí? Pero ahí está entonces la experticia o la experiencia que tenga el ingeniero en el proceso. Él va a decir y va a decidir realmente si se está cumpliendo o no, basado en el indicador. Porque puede que el ingeniero, de acuerdo a su trabajo, su información histórica, te diga, no, para mí no hay cumplimiento. Entonces, seleccione o tome como referente uno de los indicadores que de pronto sea el más conservador. Entre más conservador sea el indicador, mejor. Mejor para el ingeniero, ¿por qué? Porque ello implicaría más acciones de mejoramiento. Bueno, entonces, esto es para repasar lo que es indicador de capacidad basado en medida de probabilidad. Profesor, ese valor de P que aparece ahí de 0.7699 sería, por decir, el 76% de las unidades están no conformes, Cumplen, algo así. claro, el 76% de las unidades cumplen, casi el 77%. Ah, o sea, son las que cumplen. Ok. Sí, son las que cumplen porque tú estás evaluando la probabilidad que esté dentro de las especificaciones. Ah, ok, listo. Sí, porque si la pregunta sería, si les preguntan, ¿cuál es el porcentaje de producto que cumple? Inmediatamente ustedes dicen 76.99%. ¿Y cuánto nos cumplen? El 23%, el resto. Y 23% dentro del criterio de calidad es demasiado. Que 23% no cumpla, demasiado. Por eso es que el indicador es muy bajo. Estamos hablando de indicadores de 0.4 o 0.24 si estamos trabajando con este índice de capacidad. Bueno, entonces esto lo genera el R. Ahora miramos R, pero lo que a mí me interesa es que se desarrolle primero manualmente antes de ir a los software. Pero ya es claro manualmente qué es lo que hay que hacer y cuál es el procedimiento para hallar los indicadores de capacidad. Por otro lado, ahora viene lo que es el desempeño, ¿no?
pero igual es el mismo índice de capacidad. Lo que pasa es que se le llama desempeño porque yo quiero saber ahora mismo, actualmente, cuál es mi indicador de capacidad. No basado en los parámetros. Los parámetros, como los parámetros nunca se van, no se va a cambiar, salvo obviamente que el ingeniero tome la decisión de cambiarlo porque el proceso se ha modificado completamente. Si estos parámetros no son modificados y el CP, como ustedes están establecido punto 4, entonces yo debo hacer acciones de mejoramiento, ¿no? Entonces, ¿cuándo sé yo que esas acciones de mejoramiento fueron efectivas? Veamos. Veamos, si tomamos la misma información y le evaluamos el desempeño, ¿sí? El desempeño de esa nueva información, vamos a calcular el índice de capacidad que, repito, se le va a llamar desempeño porque estamos tomando los datos actuales y no basados en los parámetros. Aquí no van a encontrar parámetros, aquí van a encontrar es la desviación estándar de los datos globales que se tomaron para control y el promedio de esos datos, ¿no? En cambio, anteriormente se tomaba, era el promedio del proceso ya establecido como parámetro, el mío, y la desviación del proceso también como parámetro, sigma. Aquí no, aquí se está trabajando, se está calculando el promedio y la desviación de los datos actuales, no la de los obtenidos en fase 1 en las cartas de control. Esta desviación para estos 10 datos de EUMA generó una desviación de 0.024. Y el promedio de esos 10 datos generó un promedio de 8.023. Entonces, cuando calculemos el índice global, el clásico, 8.08, pues no se ha cambiado las especificaciones, ¿no? Obviamente no las vamos a modificar. Son especificaciones preestablecidas, son de diseño. 8.08 para el límite de especificación superior y 7.96 para el límite de especificación inferior. 6 por 0.024. Miren cuánto generó el valor del índice de capacidad. 0.801. Igual alguien me dice, no cumple. Sí, efectivamente no cumple. Pero este 0.801, comparado con 0.4 que se tenía anteriormente, implica que las acciones de mejoramiento que estás haciendo está bien encaminada. Ha mejorado el proceso, a pesar que, repito, no ha, todavía dentro del criterio de indicadores de capacidad el desempeño no es el adecuado, pero se ha mejorado. ¿Y por qué se ha mejorado? Se pueden dar cuenta que históricamente, basado en la información obtenida en fase 1, la desviación era o es 0.05. Y miren la desviación ahora, 0.024. Se ha mejorado. Si persiste esa desviación y se encuentran las causas, que puede ser, repito, las acciones de mejora, bueno, hice estas acciones de mejora y la desviación disminuyó considerablemente. Si ustedes dentro del proceso lo ajustan de tal manera que esa desviación permanezca con este valor de 0.024, ya es factible que el ingeniero deba tomar y realizar nuevamente fase 1, porque es que ya la desviación aumentó, o disminuyó en este caso, perdón, la desviación disminuyó considerablemente. Entonces, disminuyó a la mitad de lo que se tenía. Entonces, aquí dice, bueno, yo no puedo trabajar ya con una desviación de 0.05, que era el parámetro anterior, yo debo trabajar con esta nueva desviación. Entonces, esa es la respuesta a la pregunta que se hacía el problema de Montgomery, ¿no? ¿Qué vas a hacer con la desviación de 0.05? La decisión la voy a modificar ahora porque mi proceso ha mejorado tanto que o se ha disminuido en un 50% de esa desviación. Igual se realiza el índice de capacidad CPK, que recuerden que es el desplazamiento, y también nos está indicando que está centrado el proceso, o sea, afortunadamente, bueno, entre comillas, lo que yo hablo de afortunadamente, la cantidad de producto no conforme se equipara entre los que están por encima del límite superior de especificación y los que están por debajo del límite de especificación inferior.
es el mismo porcentaje. Cuando esté CPU y CPL de igual valor, ustedes inmediatamente dicen está centrado. Y lo más probable, o la probabilidad es de que el porcentaje de no conformes por encima de la especificación superior sea similar al porcentaje de no conformes por debajo del límite de especificación inferior. ¿Listo? Esto es lo que mide el desempeño. Aquí es la salida del R. Entonces les muestro, miren que da 0.8. Mirando los mismos cálculos que se hizo, aquí se hace en R, obviamente en el software. Y aquí les genera el porcentaje de no conformes, 0.81%, basado obviamente en la nueva información, ¿no? Miren que dice la desviación, 0.024. Está midiendo el desempeño actual. O sea, esta disminución de la desviación fue fundamental. Las especificaciones, como yo les decía, siguen del mismo forma, el target del mismo, el valor objetivo es 8.02. Entonces, tenemos un proceso que ha mejorado, pero todavía hay que exigirle con el propósito de que se llegue a un indicador mucho más grande. Esto en cuanto a lo que se tenía hoy de la carta EUMA. Les voy creo yo, todo lo que hicimos en la sección anterior. Este es el caso, si no estoy mal, yo no sé si corregí, es el caso del peso molecular, que fue el ejemplo de la sección anterior, que dio un indicador de 0.667, está centrado. Recuerden que se hizo lo que exactamente hicimos ahora mismo con el peso de la lata. Este es el ejercicio del peso molecular, que se calculó el índice de capacidad y dio 0.667. Se obtuvo el CPK, también generó un centramiento del proceso. Cuando se realizó el desempeño, que es cuando son los datos actuales para este peso molecular, observé algo que no lo dije en la sección anterior. Mira, este es el desempeño ya con la desviación estándar global. Recuerden que algunos le llaman desviación estándar global, que mide a largo plazo. En esta gráfica se le llama a largo plazo. Entonces, la desviación es de 59.18 y el promedio de esos datos, 1116.3. Entonces, ¿qué generó? Un índice de capacidad 0.28, o sea, si se tenía antes 0.667 y ahora con los datos actuales 0.28, es porque hubo obviamente una desmejora en el proceso, ¿no? Se hicieron unas acciones para mejorar y al contrario, el proceso reaccionó totalmente diferente. Y lo importante que yo quería mostrarle es cuando se calculó el CPU y el CPL. No hay centramiento, no dieron los mismos valores. El CPU dio menos 0.091 y el CPL 0.655. ¿Qué significa esto? Esto es más grave todavía. Como tú debes tomar el mínimo es menos 0.091. Cuando un indicador CPK da negativo, es porque la mayor parte del proceso, obviamente son productos no conformes y que están por encima del límite de especificación superior. La mayoría está por encima del límite de especificación superior. El solo hecho de que usted le dé un CPK negativo ya indica que una gran parte de las unidades no conformes se van a presentar por encima del límite de control, del límite de especificación superior. Cuando yo digo una gran parte, me refiero a que la mayoría de los productos, de todo lo que tú fabricaste, la mayor parte es estoy hablando de más del 50%. Por eso cuando digo mayoría, es más del 50% del producto es no conforme. Y generalmente, en este caso, ¿no? En este caso, esa gran mayoría de productos no conformes se da por encima del límite de especificación superior. Esa es la gráfica que está aquí. Estos son los límites de especificación. Mire, este es el límite de especificación inferior. Este es el target, el valor objetivo.
y este es el superior. Cuando ustedes hablan de desempeño, es el histograma, ¿no? El histograma es que se está mirando el desempeño. El histograma está representando las observaciones actuales. El histograma. Entonces, si se dan cuenta que si este es el límite de especificación superior, todas estas barras es producto no conforme. Por eso que el CP da negativo, porque todo esto es producto no conforme. Y me dicen, miren en qué porcentaje, el 60%. O sea que esto es, obviamente, un proceso que debe ser modificado completamente. Para que tengan en cuenta qué significa un CPK negativo. Bueno, ahora vamos a hacerlo esto en R, ¿no? Vamos a R, voy a cancelar esto. Aquí lo tengo. Peso de la lata. Voy a limpiar la consola. Todo esto lo voy a enviar. Ayer le dije que le iba a enviar, pero como hice la corrección, entonces mejor esperé que se hiciera la corrección para enviarle hoy todo lo concerniente a esta clase. Bueno, vamos a tomar peso de la lata. Aquí recuerden en R, porque R es nuestro software base. Recuerde que es gratis y es bastante robusto. Vamos a llamar obviamente a la librería QCC. Yo recuerdo que hay que instalar el paquete QCC. Y una vez instalado, se llama cuando quieras hacer carta de control o índice de capacidad. Lo llamo, ya lo llamé. Y voy a empezar a hacer la carta EUMA, que es la que hicimos hoy. Yo también explico de que la carta de control es una gráfica, ¿no? Lo que pasa es que muchos autores, o algunos autores, no muchos, algunos autores le llaman gráfica de control. No se debería llamar gráfica de control porque su nombre real es carta de control. Lo que pasa es que es una gráfica, pero se llama carta de control. Entonces, es un pecado, como dicen yo, un pequeño pecado, pero es bueno que ustedes sepan que el nombre real es carta de control, no gráfico de control, sino carta de control. Como yo bajé este programa de autores, el autor que tenía el programa le llamó gráfico, ¿no? Pero es carta de control. Entonces vamos a hacer la carta de control para este peso de lata. Pero se pueden dar cuenta, miren el comando. Este es el comando dentro del paquete QCC, ¿no? Dice EUMA. Tome la información que se llama peso lata, construye la carta X bar, o sea, la carta de promedio, genere obviamente los puntos del estadístico. Y aquí le estoy indicando que es en fase 2, porque le estoy indicando el valor objetivo, 8.02, y su desviación estándar, 0.055. Entonces es importante que ustedes les digan que están en fase 2. Entonces voy a darle compilación aquí. Ahí está la carta. Que fue la que se presentó y que ustedes observaron en la presentación. Voy a seguir, ¿no? Ya tenemos la carta. Por ejemplo, queremos saber cuántos puntos son señales de alarma, que aquí le llaman violaciones a la no aleatoriedad o violaciones a la aleatoriedad para ser mucho más certero. Violaciones a la aleatoriedad, pero son señales, el software que considera como señales de alarma. Obviamente, viendo la gráfica no va a considerar ninguna, por eso le va a aparecer cero. Cero. Ahora, lo interesante aquí en R es que cuando ustedes le preguntan, determine los límites de control, él no le va a mostrar el asintótico, le va a mostrar todos los límites de control de los 10 periodos. El real, ¿no? Mira, ahí está el real. Le va a mostrar todos. ¿Sí? Pero sí observan que los últimos, 79707, 79704, 79702, más o menos son constantes. Por eso que a medida que aumenta el periodo se hace más constante, que es el asintótico. Ya tenemos los límites, el valor central ya es conocido, es 8.02, eso lo da el ejercicio.
Vamos a hacer la carta Chujar, que es la que acabo de observación individual, la que acabamos de explicar. Esta es la carta Chujar que acabo de presentar, que miren que les había manifestado que no muestra tanto ese cambio de nivel como lo muestra la carta EUMA. Recuerden que la carta EUMA es muy sensible, ¿no? Muy sensible, entonces esa es la importancia de la carta EUMA. ¿Y por qué estamos ahora aquí desarrollando la carta de promedios? Porque cuando se calcula capacidad en R, el comando, como ustedes pueden ver aquí, exige el gráfico de medias. Aquí le estoy señalando, aquí está exigiendo el gráfico de medias. Entonces es importante hacer primero el gráfico de medias, Chugar, para poder evaluar capacidad. Vamos a evaluar la capacidad basado en los parámetros. Miren que aquí se dan las especificaciones, ¿no? Basado en los parámetros, porque recuerden que proviene de la carta de control de media observación individual donde están los parámetros, ¿no? Entonces, él va a calcular la capacidad basada en los parámetros que obtuvo en la carta de control. Aquí está la capacidad, omití la capacidad, perdón. Ahí está, la capacidad. Miren, aquí están los datos. Aquí está el parámetro, 8.02 del promedio, la desviación 0.05, los límites de especificación ya establecidos, obviamente ya de antemano, aquí se establece, 796.808, y los valores de CP, CPK, CPK, que combina CPL y CPU, ¿no? Y toma el mínimo. ¿Qué porcentaje están por debajo del límite de especificación inferior? ¿Qué porcentaje está por encima del límite de especificación superior? Aquí está la curva que les mostré, lo que generó R. Y este es con respecto a los parámetros, ¿no? No es el desempeño que al otro índice de capacidad que le vamos a llamar desempeño. Ahora lo vamos a hacer el desempeño. Pero para hacer el desempeño necesitamos la desviación global, la desviación de todos los datos. Por eso que se llama, en esta gráfica lo conoce como a largo plazo. Pero vamos a compilar la información que debe dar, que está dando la tabla, simplemente para que sepan que uno puede en forma independiente copilar cada información. Aquí está compilando cuántos datos están por encima o por debajo del límite de especificación superior o inferior, basado en los parámetros o basado en las observaciones. Aquí está la desviación estándar del proceso, la que está obtenida a partir de la carta de control en fase 1. Y aquí está la desviación de la nueva información, ¿no? Lo hago de esta manera para que ustedes sepan la diferencia entre la desviación propuesta inicialmente, 0.05, y la desviación de la nueva información, 0.024. Una desviación que disminuyó considerablemente, a la mitad. Ahora vamos a evaluar el desempeño. Él va a tomar esta desviación y va a tomar el promedio de esos datos actuales y va a calcular su índice de capacidad. Aquí está. Miren cuánto arrojó, 0.8, que es lo que teníamos nosotros. 0.8, el límite de control, perdón, el índice de capacidad, que a pesar de que, repito, no hay cumplimiento, pero ha mejorado con respecto a la información pasada, ¿no? Esta es la gráfica. Recuerda que las observaciones lo representa el diagrama de barras, está representando las observaciones actuales, el diagrama de barras. ¿Qué me está indicando? Que hay 0 unidades no conformes y si se basa en la curva normal, dice que hay 0.81% por debajo del límite de especificación superior y 0.81% por encima del límite de especificación superior. Entonces, igual, nos está indicando que hay porcentajes no conformes. Pero para el ingeniero, al final, debe tomar la tarea de que esta desviación continúe en el proceso, ¿no? Porque ha mejorado ostensiblemente el proceso. Pueda que la acción siguiente es tratar de disminuirla mucho más.
disminuirla mucho más con el propósito de que cumpla con las especificaciones. En cuanto al promedio, 8.02, dense en cuenta que el promedio establecido en la muestra dio 8.023, o sea, el promedio no cambió mucho. O sea, la medida de centramiento no hay que tomar acciones, sino en la medida de variabilidad como se está tomando. ¿Listo? Este es, a grosso modo, lo que es R. Y en esta gráfica, aquí le presento la salida del esta gráfico ya para construirla mejor desde el inicio. Entonces, ustedes van a analizar en esta gráfica, analizar datos continuos, análisis de una variable. Debajo de análisis de una variable aparece análisis de capacidad de procesos, que es lo que interesa, observaciones individuales. ¿Sí? Recuerden que cada periodo tiene una sola observación. Le damos clic aquí. Peso de la lata. Le pide las especificaciones. Para el límite superior, 8.08. Para el valor objetivo, 8.02. Y para el límite de especificación inferior, 7.96. Para aceptar, ahí está la información. Pero hay que decirle al Stack Graphic que ya se tienen los parámetros. Veamos. Este sería lo que es a largo. Aquí, si yo dejo tal y como está, estoy calculando a largo plazo. Mire, 0.801. O sea, este es lo que es desempeño, lo que yo les hablaba de desempeño. Pero si yo quiero que me calcule a corto plazo o basado en los parámetros, yo le digo opción de análisis y le digo aquí parámetros. Y simplemente aquí es quitarle, mire, porque aquí es 8.02, aparecía 8.023. Pero aquí sí es totalmente diferente. Aquí es 0.024, que son los actuales. El parámetro es de 0.05. Aquí sí hay una diferencia en cuanto al... Entonces aquí se tiene ya establecido basado en los parámetros, ¿no? Aquí le va a decir que basado en los parámetros el componente, voy a colocar aquí por favor todos, ¿sí? Para tener ya una estimación de todo lo que es la prueba normal. Aquí por lo menos da la prueba de normalidad, ¿no? Y un valor de P punto, mire, si yo tomo los 10 datos que tomé de Montgomery y aplico Chuhar, observaciones individuales, me está diciendo que no sigue una distribución normal. Está por debajo de 0.05, ¿no? Entonces, obviamente, como tomé no 20 datos, sino 10 datos, puede ser que los otros 10 sí me cumplan con ese criterio de normalidad, con ese supuesto de normalidad. Aquí están los porcentajes por encima y por debajo de las especificaciones, ¿sí? Establecidas en el... Pero aquí, repito, lo que hace el Stack Graphic es calcular a largo plazo, que lo que llamamos allá como desempeño del proceso, ¿no? A largo plazo, lo que llamamos allá desempeño del proceso. Entonces, eso es lo importante de la carta de control EUMA y el repaso de lo que es indicador de capacidad clásico y de medida de probabilidad. Por favor, ¿alguien tiene alguna pregunta acerca del ejercicio desarrollado? Profesor, también habría forma, por ejemplo, de hallar la probabilidad de que solamente una de las muestras que tenemos sea no por un producto no conforme. Una muestra que O sea, tenemos. no todo el proceso, sino una de las muestras. Por decir, en ese caso creo que eran 10. Entonces, póngale usted la muestra número 5, algo así. Bueno, lo que pasa es que ya es algo puntual, un valor puntual. Entonces, si es un valor puntual, por ejemplo,
Voy a regresar a la tabla. O esta, o la tabla original. O es un valor puntual, sí puedes hacer comparaciones inmediatamente con respecto a las especificaciones. Como no es un promedio, si fuese un promedio te dijera no se puede comparar con las especificaciones. Pero como es una observación puntual, sí, directamente tú puedes reemplazarla por las especificaciones. Por ejemplo, 8 se encuentra entre 8.01, 8.08 y 7.96, es claro, ¿no? Recuerde, 8.08 y 7.96 son las especificaciones. O sea, yo puedo ir y comparar con respecto a las especificaciones. Por eso es que ustedes en R, cuando él compara en forma individual las observaciones, a él le llama, no la esperada, sino las observaciones presentes. Voy a irme a R para ser claro con lo que estoy diciendo. Mire, lo que estoy señalando a la derecha, él dice, tomo cada observación y lo comparo con respecto a las especificaciones. Y ustedes se pueden dar cuenta que todas están dentro de las especificaciones. Miren que todas están dentro de las especificaciones. Y están entre 8.08 y 7.96. Por eso que aquí le dice que hay 0 unidades no conformes con respecto a las observaciones presentes, o sea, en línea. Ok, yo entiendo eso. Pero, o sea, habría una forma de hallar la probabilidad de que sea no conforme, o sea, como tal la probabilidad. O eso ya sería otro tema. No, si tú quieres hallar la probabilidad de un solo dato, dices tú. Así es. No, lo que pasa es que cuando se trata recuerda que tú estás asumiendo normalidad, ¿cierto? Cuando se trata de distribuciones continuas, para que sea general para todos ustedes, cuando se trata de distribuciones continuas, cuando se evalúa la probabilidad de un valor, en una distribución continua, es prácticamente cero. En una distribución continua, generalmente uno trabaja o evalúa la medida de probabilidad de un intervalo para que genere una medida de probabilidad. Pero cuando se trata de un valor puntual, es prácticamente cero. Recuerde que una distribución continua, la medida de probabilidad de una distribución continua es una integral. Imagínate matemáticamente una integral. Integro, supongamos que tiene un valor puntual de 8 a... el valor puntual es 8, entonces tú vas a integrar de 8 a 8. O sea, ¿qué te va a dar como resultado la integral? Cero. Pero si tú tienes un intervalo, por ejemplo, de 8 a 8.01, tú integras de 8 a 8.01, que es la medida de probabilidad del intervalo que estamos calculando con z. Entonces, en términos generales, cuando se trabaja con distribuciones continuas, independientemente si es normal, gamma, wave, una medida de probabilidad puntual, de un valor puntual, es cero. Pero cuando se trabaja con distribuciones discretas, que es otra cosa diferente, existe una medida de probabilidad para valores puntuales. ¿Sí? ¿Preguntas, por favor? ¿Quedó claro, no? Sí, Acerca de profesor, la medida claro. de probabilidad. Sí, eso en términos Sí, generales. profe. En términos generales siempre pasa así. La medida de probabilidad de un valor puntual en una distribución continua, cero. Es ya desde el punto de vista teórico. ¿Preguntas? ¿Más preguntas, por favor? ¿Dudas? No sé, usted quedó en explicar hoy también ARL, a recordar. Ah, no, eso lo voy a hacer en la próxima clase. Voy a dedicar simplemente a ARL. Entonces, recuerde que esto no va a ser la única clase de ejercicios. De ahora en adelante vamos a hacer ejercicios. Entonces, la próxima clase vamos a hallar ARL para la carta Chujar, ARL para la carta CUSUP. Ese es el objetivo de la próxima clase. Profe, ¿y será que para las clases de ejercicio uno también le puede traer propuestas a algunos ejercicios que haga y tenga dudas? Sí, claro, O cómo se les no. dice, no, No hay ningún no. inconveniente. ¿Dudas? Por favor, más dudas. Bueno, entonces, si no hay dudas, gracias por continuar interviniendo en el módulo. En la próxima semana nos vemos.
Ya es claro hacia dónde vamos. Vamos a hacer problemas de ARL, de longitud de corridas, para la carta Chujar y para la carta Kusum. Para esas dos cartas, carta Chujar y carta Kusum. Y si alguien, como dice el compañero, tiene algún tipo de problemas, que encontró un problema y quiere evaluarlo en la presentación, lo hacemos con mucho gusto. Bueno, chicos, esté muy bien, cuídense mucho. Recuerden la situación actual de nuestro departamento, que no es nada agradable. Entonces, les deseo éxitos. Vale, profe, muchas gracias. Listo, Listo, profe. profe, igual. Gracias, Listo, igual. profe, gracias. Igualmente.